¿Qué pasaría si una sentencia de cadena perpetua, la más dura de todas, se reduce de repente por una razón que a muchos podría parecer increíble? Bueno, eso fue justo lo que pasó en un fallo súper polémico de la Corte Suprema de Perú, y hoy lo vamos a analizar a fondo. La pregunta que nos deja este caso es directa y, la verdad, bastante controversial. ¿Hasta qué punto el estar muy ebrio puede ser un argumento legal válido para bajarle la pena a alguien que cometió un crimen terrible? Vamos a ver cómo la ley peruana manejó esta situación tan compleja. Para entender bien este enredo, vamos a hacer algo un poco distinto. No vamos a empezar por el crimen, sino por el final de la historia, por ese momento en que la Corte Suprema de Perú toma una decisión que anula una cadena perpetua y que, claro, desató un debate enorme. Miren esto. El condenado Edson Ochoa Paquillauri había recibido la pena máxima por un crimen gravísimo contra una niña de 8 años, pero su caso llegó hasta la Corte Suprema y todo cambió. Su sentencia de por vida fue reducida a 35 años de prisión. La pregunta es obvia. ¿Cómo se llega a una decisión así? Para encontrar la respuesta, tenemos que retroceder un poco y revisar los hechos, lo que los primeros tribunales consideraron como la verdad del caso. Como vemos en esta línea de tiempo, todo pasó muy rápido en agosto de 2018. Ocurrió el crimen, el agresor intentó huir, lo capturaron y el proceso judicial terminó con una condena a cadena perpetua. Es más, hasta una corte de apelaciones la confirmó, parecía un caso cerrado. Pero no. La historia legal estaba lejos de terminar. La defensa no se rindió y llevó el caso hasta la última instancia posible, la Corte Suprema. Y lo hicieron con una estrategia legal muy específica que lo iba a cambiar absolutamente todo. El corazón de toda la apelación no fue negar los hechos, sino poner el foco en el estado mental del acusado en ese preciso momento. Lo que la defensa dijo fue, por el alcohol que había consumido, él no estaba en pleno control de sus facultades cuando cometió el crimen. Y aquí entra un concepto que es clave para entender todo esto. Se llama eximente imperfecta. A ver, en palabras sencillas, no significa que la persona sea inocente, para nada. Es más bien reconocer que un factor, en este caso el alcohol, afectó tanto su conciencia que aunque sigue siendo culpable, la pena no puede ser la máxima. Y esto no fue un invento de la defensa. Se apoyaron directamente en el artículo 21 del Código Penal peruano. Como vemos, este artículo le da a los jueces el poder, la flexibilidad para bajar la pena cuando la responsabilidad de alguien no es completa. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante. La discusión deja de ser solo de abogados y entra de lleno en la ciencia forense. Porque claro, una cosa es decir que alguien tenía una grave alteración de la conciencia y otra muy distinta es probarlo con datos. La primera prueba científica fue un examen de alcoholemia. Se lo hicieron 5 horas y media después de que ocurriera el crimen. El resultado, 0.89 gramos por litro. Es un nivel importante, sí, pero esa no era la cifra crucial. Lo que de verdad importaba era saber cuánto alcohol tenía en el cuerpo en el momento exacto del delito. Y para eso, un perito hizo un cálculo forense para estimar cuánto alcohol su cuerpo había eliminado en esas horas. El resultado fue mucho más alto, 1.71 gramos por litro. ¿Y cómo se llega a esa cifra? Bueno, no es al azar. Se usa un procedimiento forense estándar conocido como el método de Widmark. Es como una máquina del tiempo científica. Se mide el alcohol que hay en la muestra, se calcula cuánto tiempo pasó y se suma de vuelta todo el alcohol que el cuerpo ya había procesado en ese lapso. Y ese número, el 1.71, fue el punto de quiebre de todo el caso. ¿Por qué? Porque si vemos la tabla oficial de alcoholemia de Perú, ese nivel cae de lleno en el tercer periodo, ebriedad absoluta. Y fíjense en la descripción: excitación, confusión, agresividad y pérdida de control. Aquí es donde las dos visiones chocaron de frente. Los primeros tribunales dijeron, un momento, esta persona huyó, escondió la ropa, era consciente de lo que hacía. Pero la Corte Suprema planteó algo distinto. Sí, pero tengo un dato científico, objetivo, que legalmente prueba una grave alteración de la conciencia. Y eso pesa más que sus acciones posteriores. Entonces, con este debate sobre la mesa, ¿cómo resolvió la Corte Suprema este conflicto? Vamos a ver la decisión final. La conclusión de la Corte Suprema fue muy clara.
Los tribunales anteriores se habían equivocado. Al existir una prueba científica de esa grave alteración, la ley los obligaba a considerar la responsabilidad como algo atenuado, no era una opción. Y por eso, la decisión final fue anular la cadena perpetua. Pero, en su lugar, le impusieron la siguiente pena más grave que permite la ley: 35 años de prisión efectiva. Es súper importante insistir en esto. El fallo no perdona ni justifica el crimen. Lo que hace es aplicar de manera estricta un principio legal que dice que no solo se debe juzgar el acto, sino también el estado mental y el nivel de culpabilidad de la persona en ese momento. Al final, este fallo de Huancavelica nos deja pensando en una pregunta enorme: ¿dónde se debe trazar la línea? ¿Debería una prueba científica tener el poder de cambiar la sentencia más dura de todas, incluso en los crímenes más atroces? Es un debate muy complejo, donde la ciencia, la ley y la justicia se cruzan.